Gracias, Señor, por ser mi restaurador. Cuando yo pierdo el camino, la paz y el gozo, tú llegas a mí con tu mano restauradora. Purísima y Sonríe TV presenta La Voz del Pastor. Dirige Monseñor César Bosco Vivas Robelo. La Voz del Pastor. Queridos hermanos, somos dichosos nosotros que, dando testimonio público de nuestra fe, hemos acompañado a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Estamos felices en su compañía, escuchando su palabra y disponiéndonos a recibirlo sacramentalmente en esta primera misa del año 2017. Señor Jesús, te hemos confesado nuestro amor durante el recorrido procesional y ahora juntos con tu Santísima Madre, cuya fiesta solemne celebra hoy la Iglesia, te adoramos con todo nuestro ser. Bendícenos, guárdanos en tu sagrado corazón. Muéstranos al iniciar este nuevo año tu rostro misericordioso y danos tu paz. Quiero decirles, hermanos, que he sentido un fuerte impulso, casi diría una inspiración proveniente del Señor, que me ha hecho ver de manera clara la necesidad de fundamentar todo nuestro trabajo pastoral en la diócesis, poniendo especial énfasis en la palabra de Dios. He meditado un pensamiento muy sugestivo de San Juan Pablo II, que nos dejó escrito en su encíclica Redemptoris Mater y que vuelve a recordarlo en su exhortación apostólica del Rosario de la Virgen María. Expresa el Papa Juan Pablo II que toda la contemplación y oración de la Iglesia se inicia de alguna manera en la contemplación y oración de la Madre de Dios, que conservaba y meditaba en su corazón todo lo que realizaba en obras y palabras su Hijo Jesucristo. Considero que si efectivamente la vida cristiana se fundamenta en Jesucristo y que si la Iglesia tiene su más firme apoyo en la fe y en la aceptación de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, y siendo la Virgen María el inicio de la fe cristiana, el principio arcano de la Iglesia, será en la meditación de la palabra de Dios con la Virgen y como ella, que no solo garanticemos nuestra unión directa con la verdadera revelación del Nuevo Testamento, que es el Emmanuel, sino que apreciaremos y valoraremos en toda su riqueza y santidad el Antiguo Testamento, que alentó la esperanza de salvación querida por el Dios que se revela y nos habla definitivamente en Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Toda la realización del plan divino encaminado a la salvación del ser humano se hizo de manera armónica, aún en medio de los conflictos de la humanidad misma y de las insidias del adversario de Dios. Cumplido el plazo anunciado por los profetas de que el mundo estaba en disposición de recibir al Mesías prometido, el Padre entrega al mundo, mediante la encarnación de su Hijo, con la cooperación libre de la mujer que es María Virgen, la plenitud de la gracia, es decir, la redención. Para salvarnos no tuvo el Verbo
reparo en bajar del seno del Padre al seno virginal de María de Nazaret. Deja el esplendor infinito del cielo para morar entre nosotros, sus criaturas, sus enemigos, viviendo en el seno de la Virgen, pequeña y humilde, pero embellecida por el amor del Espíritu Santo, que la llena a ella en plenitud y que realizó en ella el portento de su maternidad virginal. Ante Jesucristo, el Verbo encarnado, nuestra postura es de adoración, tal como la Virgen Madre y San José lo hicieron en Belén. Con los ángeles, alegrémonos porque ha llegado a nosotros la paz y la misericordia de nuestro Dios de la manera más dulce y bella que nadie puede imaginar. Con los pastores, acerquémonos llevando al recién nacido nuestros dones consistentes en nuestro amor más sincero, sin fijarnos ni siquiera en nuestros pecados, ya que estos son los que el Redentor viene a perdonarnos. Esta actitud de fe viva, de amor ardiente al Salvador, es el modo más conveniente de iniciar este nuevo año 2017. Hagamos el propósito, contando con el auxilio de Dios y la protección de la Madre de Dios y de San José, vivir este año de tal manera que nuestra fe no solo no se apague, sino más bien se encienda cada día más. Si, como afirma San Juan de la Cruz, por la encarnación todas las acciones del Verbo encarnado Jesucristo son divinas, divinas son pues las lágrimas, los padecimientos, pero también las sonrisas y caricias del niño Dios a su madre, su ternura hacia San José y, por supuesto, su humildad, su misericordia y su compasión con nosotros. Divina es la maternidad de la que lo concibió y dio a luz. Divina es su benevolencia para nosotros, que somos amados de Dios de tal manera. Para que nuestros buenos propósitos no sean vanos y efectivamente los realicemos con el auxilio divino, quiero proponerles que nos unamos en la fe y el amor al Señor, en el trabajo evangelizador que nos recomienda nuestro segundo sínodo diocesano y el plan pastoral inspirado en él. Que este año sea un tiempo de escucha del mensaje de Dios contenido en las Sagradas Escrituras, sea de contemplación de la palabra y oración a imitación de la Virgen que guardaba todo y lo meditaba en su corazón, y de efectivo trabajo ascético y misionero para lograr que toda la diócesis quede llena de la palabra de Dios, así como la esponja es embebida por las aguas del mar. Esto se convertirá en bendición y renovación para todos, ya que como lluvia que empapa la tierra, la palabra nos hará producir frutos de gloria al Señor y de vida eterna para nuestras familias, parroquias, instituciones eclesiales como colegios, universidades, dispensarios, obras sociales, medios de comunicación, etcétera, de la diócesis. Dice San Agustín que Dios, por lo mucho que nos ha prometido, se hizo deudor nuestro, y que incluso la promesa le pareció poco, y por eso quiso obligarse mediante las Escrituras, haciéndonos un documento de sus promesas, para que cuando se realizaran estas promesas, viéramos en la Escritura también el orden de su cumplimiento. La Iglesia, por eso siempre ha orado con la Biblia, ha basado su catequesis en la historia sagrada de las Escrituras. Con su uso inspiró el lenguaje
y la práctica cristiana en las comunidades que se iban formando desde los tiempos apostólicos dentro y fuera de la Tierra Santa. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras iluminan desde los tiempos apostólicos la vida del cristiano, alegran el camino que les toca recorrer y consuelan con la esperanza del amor y la misericordia de Dios que se nos garantiza. Es por la Biblia que Dios ha hablado al corazón humano. Es en la Biblia por la que se ha anunciado la salvación en Cristo a todas las generaciones en la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Biblia, palabra de Dios que se cree y se vive en la Iglesia. Es feliz como la Virgen Madre de la Iglesia el que cree y vive la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que tener fe para aceptarla, no como un libro más, sino como lo que es, el libro de los libros, el único que enseña el verdadero conocimiento de Dios y que por ser palabra divina es capaz de producir vida si encuentra un corazón sencillo y creyente. Recordemos que la palabra de Dios cae como lluvia y produce frutos si cae en terreno bien dispuesto. Pensar que la Biblia es escrito que Dios nos envía puede ser para algunos difícil de aceptar debido al lenguaje usado que en ocasiones es oscuro, otras veces muy duro, incluso algunos pasajes son crudamente violentos. Además, en la Biblia leemos algunas narraciones de hechos verdaderamente chocantes en el aspecto moral. Sobre esto lo que quiero decir es que todos estos pasajes, descripciones de hechos o narraciones negativas, describen lo que es el ser humano que se ha apartado de Dios o que no cree en Dios. Son páginas que nos indican lo que no debemos hacer. Por lo demás, el contenido de la Escritura es principalmente y sobre todo revelación del amor de Dios, manifestación de su infinita misericordia. Amor y misericordia que como río caudaloso fecunda la fe y la hacen producir flores de esperanza, frutos de caridad. Aquí debo agregar, y esto es importante, que previendo el Señor que su palabra podría ser mal interpretada por algunos, quiso dejar la auténtica interpretación de su pensamiento a su Hijo Jesucristo, palabra encarnada, que es el único que nos puede hablar de los designios de Dios con propiedad. Y este Jesucristo, con todo el poder recibido del Padre, quiso entregar este servicio de interpretación de la palabra a la Iglesia. Quien a ustedes oye, a mí me oye. Porque hay en la Biblia pasajes que pueden ser de perdición para el ignorante y para el soberbio, que se hacen a sí mismos intérpretes de la Escritura, con autoridad de adulterarla o hacerla decir lo contrario de lo que su autor, que es Dios, nos dice. A la Biblia hay que recibirla con respeto, sabiendo que Dios, que es su autor, nos la entrega por medio del magisterio de la Iglesia y nos da la verdadera interpretación de sus mensajes en los escritos de los santos padres apostólicos, los doctores de la Iglesia, en la catequesis, en la liturgia, en el arte, en el sentido recto de la fe del pueblo de Dios. Esto es lo que conocemos como la tradición de la Iglesia. Bienaventurado el que no se escandalizó de Jesucristo. Lo mismo hay que decir
de quienes leyendo la Biblia saben descubrir en ella a Dios, de manera a como los creyentes contemporáneos de Jesús descubrieron la presencia de Dios y la divina acción en la humanidad y en la humildad de Jesús. La palabra de Dios es espada del Espíritu, viva y eficaz, tajante más que espada de doble filo en este mundo, que penetra hasta la división del alma y del cuerpo del ser humano. Esta espada de dos filos, que es la palabra que sale de la boca del Señor y que Él pone en la boca de sus enviados para cortar el mal del mundo y destruir el poder del demonio, esta espada es la sabiduría misma de Dios que sale de la boca del Padre para liberar al hombre y la mujer de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y recordemos que la sabiduría del Padre es Jesús, que no solo es la palabra del Padre que cumple en Él todo lo que Dios habló a los patriarcas y profetas de la antigua alianza, sino que es Jesucristo la última y definitiva palabra dicha por el Padre, que trae al mundo y a la humanidad la vida verdadera, la verdad total, la luz para comprender esta verdad que solo Él puede expresar, como dije antes. Por esto es que podemos afirmar que actúa inteligentemente la persona que escucha la palabra, la guarda en su corazón. Es decir, felices los que aún llevando cruces se alimentan de la palabra de Dios y se hacen testigos de ella. El mensaje de Dios contenido en la Biblia debe escucharse en el hogar, en la escuela, en la catequesis parroquial, en las asociaciones, movimientos laicales, en los hospitales, clínicas, en toda institución eclesial, sabiendo que toda persona, en las más variadas circunstancias de su vida, encontrará en el libro sagrado un medio fácil, mediante el cual no le faltará la luz, la serenidad y el valor que necesite. Al decirles estas cosas, pienso en el bien que puede producir la palabra de Dios en quienes se encuentran esclavizados por el vicio, caídos en el pecado, enfermos, prisioneros de alma o cuerpo. Por lo demás, la orden de Jesucristo de anunciar el Evangelio en toda la tierra supone que esta buena nueva debe llegar a todos. Por la oración y la contemplación, por la predicación y el testimonio, es como se puede cumplir esta misión evangelizadora de manera eficaz, es decir, bajo la acción del Espíritu Santo y con la fuerza que este Espíritu da a todos. Es por esto que les digo claramente, hermanos católicos, que no se puede evangelizar eficazmente sin oración y contemplación, es decir, sin un encuentro personal con el Señor y en constante unión con Él. Esto lo logran quienes como la Virgen oyen la palabra y se ponen en el camino del servicio al prójimo. ¿Cómo puede evangelizar quien no sabe quién es el que lo envía? ¿Cómo puede hablar en nombre de Cristo quien no tiene el pensamiento y los sentimientos de Cristo? ¿Cómo puede la predicación y el anuncio misionero tener la fuerza de persuasión que ofrece el testigo si éste no es enviado por el mismo Redentor y revestido de su sencillez, de su pobreza y de su amor? Todo esto no se puede lograr sin la oración, la meditación, la contemplación, que encienden el deseo de vivir en la divina voluntad y que avivan la hoguera del celo por la salvación del prójimo.
En lo que respecta a la actividad pastoral de la diócesis, me permito sugerir en el ámbito familiar la oración diaria con textos de los evangelios, el rezo del Santo Rosario, que como sabemos es totalmente bíblico. En las parroquias, que no falte el rezo del Rosario previo a la Eucaristía, sobre todo los jueves, domingos y días festivos. Tampoco debe de faltar, donde sea posible, la lección divina, es decir, la lectura meditada y orante de la palabra que nos conduzca a la conversión y al apostolado. Recomiendo vivamente en Cuaresma el Via Crucis. Las mismas parroquias, los colegios, pueden organizar no solo cursos bíblicos, sino también actividades como procesiones, sociodramas, representaciones de pasajes de la historia sagrada que los grupos apostólicos, movimientos pastorales, especialmente de la familia, de la juventud y de la infancia, hagan uso de las Sagradas Escrituras, inspirándose en ella para orar y alimentarse espiritualmente, sin olvidar algo realmente importante, como es juntar lo que debe estar siempre unido, es decir, la palabra de Dios, la Eucaristía y la acción caritativa y misericordiosa en la Iglesia y hacia afuera de la Iglesia. En lo que respecta a la diócesis, a su tiempo se darán a conocer algunas actividades que sean comunes para todos, que nos permitan celebrar la Biblia durante este año y agradecer este don concedido a la Iglesia por el Señor. Hermanos, como ustedes comprenderán, no ha sido mi intención darles lecciones acerca de la Biblia. Por supuesto que no he pretendido ser exhaustivo en un campo tan inmenso como es el de las Sagradas Escrituras. Más bien les hablo como quien, igual que ustedes, ha recibido esta carta de Dios y que por venir del que nos ama con amor eterno, merece ser leída y meditada particularmente o en familia, mejor aún, en la asamblea eclesial, en la liturgia, que es donde el mensaje puede ser mejor conocido y asimilado, de tal modo que podamos experimentar la fuerza de la palabra divina, la dulzura que contiene y el esplendor que irradia para guiarnos con seguridad hacia el cielo. En esto, como en todo lo referente al seguimiento de Jesucristo y al testimonio que tenemos que ofrecer al mundo como discípulos del Señor, nos anima el ejemplo de la Virgen, oyente de la palabra, hacedora de la palabra, como no ha habido ni habrá en la historia humana. Ella es bendecida por Dios precisamente porque escuchó el mensaje y lo puso en práctica. A ella, la Virgen, encomiendo este año, que deseo que sea dedicado en la diócesis a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Que la Madre de Dios nos asista con su maternal mediación, para que a imitación de los santos, de los doctores de la Iglesia, hagamos de la palabra de Dios el más sólido alimento junto con la Santísima Eucaristía. El mismo Espíritu que inspiró la Sagrada Escritura y que iluminó a nuestros padres en la fe en los siglos pasados, nos haga comprender que los adelantos actuales logrados en el estudio de las Santas Escrituras no han de restar valor a las riquezas acumuladas por la Iglesia bajo la guía del Espíritu en el transcurso de los siglos. Esto sería desconocer la sabia pedagogía de Dios, que nunca en ningún tiempo de la historia ha dejado a la Iglesia sin su asistencia. Que todos, pues, sacerdotes, diáconos, religiosos,
religiosas, fieles en los hogares, parroquias, instituciones eclesiales, iluminen su acción apostólica con la luz de la Biblia. Esto dará gloria al Señor, será de bendición especial para todos, de eso estoy seguro. Creo que este año dedicado a la Biblia nos da ocasión para orar de modo fuerte y constante por los países del Oriente que tan relacionados están con la historia sagrada y que pasan ahora situaciones tan difíciles y dolorosas, para implorar dones divinos para los que creyendo en Jesucristo sufren en esas tierras por su nombre. Que la bienaventurada Virgen María, templo vivo de la palabra, hacedora de la palabra, instrumento del Espíritu, medianera de la palabra eficaz del Señor, sea el faro que ilumine nuestra acción pastoral este año y que ella sea la estrella de nuestro trabajo misionero y evangelizador. Todo ello con mi bendición para ustedes y sus seres queridos. Nada hay que pueda hacerme retroceder en el camino de la verdad por donde tú me guías. Purísima y Sonríe TV presentó La Voz del Pastor, con la dirección de Monseñor César Bosco Vivas Robelo. Gracias por estar con nosotros.